Marvel reescribiré el mundo entero 13-24. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 13. Nick dio 2 pasos hacia adelante, su mirada se posó a través del cristal en Melinda, que yacía en la cama del hospital. Grandes áreas de su cuerpo estaban cubiertas de heridas sin tratar, de las que brotaba sangre y pus amarillento. Las enfermeras que la atendían solo limpiaban el pus, ignorando las nuevas heridas. Tras observar en silencio durante un rato, Nick notó que la superficie total de las heridas de Melinda se reducía gradualmente. Cada vez que las células activas terminaban de reparar una zona, se formaba una nueva herida en otra, pero era significativamente más pequeña que la reparada. ¿Cómo está internamente? ¿Está mejorando? Preguntó Nick a Ellen. No lo sabemos. La lucha celular en su interior es demasiado intensa. La situación ha superado los límites de la medicina moderna, pero comparada con cuando la llevaron al quirófano, está mejorando, respondió Ellen con cautela. Como profesionales médicos, Ellen y todos los doctores nunca habían visto nada igual. Solo podían ignorar los posibles factores subyacentes y tratar los síntomas según correspondía. Si la guerra celular se prolonga, ¿no desencadenará una tormenta de citoquinas? Recuerdo que muchos pacientes con ébola sufrieron fallo multiorgánico, por esto insistió Nick. Si observamos los indicadores actuales, ya ha ocurrido. Ellen estaba junto a Nick, mirando a Melinda. Podía ver la lucha silenciosa de Melinda. Durante las 12 horas posteriores a la cirugía, justo cuando Melinda empezaba a recuperarse un poco, su cerebro ordenó a su sistema inmunitario que lanzara la batalla final. Indicadores como las proteínas reactivas y la ferritina se dispararon, la barrera hematoencefálica se rompió, se produjo fuga capilar y surgieron disfunciones de la coagulación una tras otra. Bajo el ataque total, las células extrañas retrocedieron. Melinda recuperó gradualmente la mayor parte del territorio perdido, la concentración de citoquinas comenzó a disminuir ligeramente y muchos de sus órganos y tejidos se adaptaron a la mayor concentración de diversas citoquinas en su cuerpo. Es como si hubiera completado una autoevolución en tan solo 24 horas. Es una evolución, murmuró Nick, y luego guardó silencio un instante. Doctora Ellen. He aprobado tu investigación. Cuando Melinda despierte, envíale una propuesta a María y aprobaré la financiación y los recursos. Entendido. Ellen apretó el puño. Sentía que por fin podría superar a los demás. Shield contaba con muchos profesionales médicos, y Ellen no creía que sus habilidades fueran inferiores a las de nadie. Sin embargo, debido a que había estudiado cirugía de trauma, recibía menos recursos y tenía un rango inferior al de sus compañeros. Esta era su oportunidad para superarlos. Con la promesa de Nick, Ellen, junto con sus estudiantes y miembros del equipo de investigación, permanecieron fuera de la unidad de cuidados intensivos. Incluso al analizar los síntomas de Melinda durante la cirugía e identificar posibles causas subyacentes, usaban sus computadoras directamente. Su vigilancia constante disuadió a algunos colaboradores potenciales. Matar a todas esas personas para silenciar por completo a Melinda sin duda provocaría una purga masiva, lo cual sería contraproducente. Después de 2 días, Melinda finalmente dejó de desarrollar nuevas heridas. Profesora, parece que se le ha movido la mano derecha. ¿En serio? Ellen pegó la cara al cristal, mirando fijamente su mano derecha. Unos segundos después, su muñeca derecha se movió ligeramente y sus dedos se flexionaron y estiraron un poco. Genial. Ve a buscar el traje protector y la bata de aislamiento, necesito entrar a echar un vistazo, le instó Ellen a su alumna. Justo cuando giró la cabeza para hablar, la mano derecha de Melinda se alzó de repente y se agarró el cuello. ¡Mierda! Un grito de pánico de otro investigador pareció despertar a Melinda. Reaccionó rápidamente, usando la mano izquierda para apartar los dedos de su cuello y luego presionándolos contra la cama. Alguien, necesito un cinturón de sujeción, dijo Melinda con voz ronca, aún algo débil. La enfermera, presa del pánico, obedeció instintivamente su orden, entregándole una venda elástica para que sirviera de cinturón improvisado. Después de que su mano derecha estuviera bien sujeta al borde de la cama, él encogió el intercomunicador. Señorita Melinda, soy su médico tratante. ¿Qué ha ocurrido? ¿No puede controlar su mano derecha? Melinda miró a Ellen. Reconoció a esta cirujana de primer nivel, una figura clave para los agentes de campo. Justo cuando iba a hablar, Melinda recordó algo e inmediatamente se llevó las manos a la cabeza con dolor.
Estoy perdiendo la memoria. ¿Dónde está el director Nick? Voy a buscarlo enseguida. Recuéstese y descanse. Ellen estaba incluso más ansiosa que Melinda. Dado que la paciente solo reconocía al director, tendría que ir a buscarlo. Nick llegó rápidamente. Había oído de camino que Melinda parecía haber perdido la memoria debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se cruzaron, Nick notó que algo no iba bien con la frecuencia de sus parpadeos. Redujo el paso y volvió a comprobar. Sí. Realmente algo andaba mal. Se trataba de un código Morse modificado, utilizado por un agente de alto rango de Shield. Un pensamiento cruzó la mente de Nick. Misión, 2 personas, traidores. Las 2 personas que fueron a la misión con Melinda eran traidoras. Con razón fingió tener amnesia. Nick mantuvo una expresión completamente normal, con un tono suave. Melinda, ¿cómo te sientes? No puedo controlar mi mano derecha en absoluto, y ha empezado a temblar, enviando constantemente señales de dolor a mi cerebro. Mientras hablaba, la mano derecha de Melinda seguía temblando rápidamente, como si estuviera a punto de dejarla inconsciente. ¿Necesitas analgésicos o un antídoto? Interrumpió Ellen. No, este dolor no es nada grave. La expresión de Melinda permaneció normal. ¿Alguna otra molestia? Preguntó Nick, pensando en cómo intensificar su investigación encubierta. Melinda frunció el ceño. Mientras estaba inconsciente, tuve un sueño. Ellen abrió su cuaderno. ¿Qué sueño? No lo recuerdo con mucha claridad, pero sentí como si estuviera de pie en una vasta pradera, con un denso bosque frente a mí y una entrada blanca que parecía una puerta en el centro y espera y no es Mansu. Nick recordó de inmediato la descripción que Coulson le había dado de su sueño. ¿No había nada más en la pradera? Preguntó Melinda, reflexionando un momento. Parecía haber sombras e insectos, pero todos se alejaban de mí, como si temieran algo que yo tuviera encima. Entiendo. Descansa. Nick sintió que debía volver a llamar a Coulson esta vez. La situación de Melinda era algo similar a la suya. ¿Acaso Mundo también estaba emparentado con ese tal Manset? ¿Tenía su mutación alguna relación con los monopolistas que White había mencionado? Tras recibir el mensaje de Nick, Coulson organizó el plan de búsqueda para los próximos días y regresó rápidamente al cuartel general de Shield desde el Círculo Polar Ártico. En la sala especial, Melinda seguía luchando contra su mano derecha. Tras varios intentos ineficaces de ataques directos y dolorosos, su mano derecha dejó de buscar victorias rápidas y comenzó a causar todo tipo de problemas. Ahora necesitaban vendarle la mano derecha mientras dormía. De lo contrario, no sabía qué pasaría si se quedaba dormida. Mientras tanto, Nick la había transferido del trabajo de campo a tareas administrativas, ya que Melinda ya no estaba en condiciones de portar armas. Presionando su mano derecha contra la pared y golpeándola un par de veces, Melinda miró a Coulson con desesperación. ¿Puedes decirme qué me pasa? Los ojos de Coulson brillaron levemente. Se encontraba en un estado de visión espiritual. Tras observarla un rato, negó con la cabeza. Estás envuelta en una densa niebla, no puedo ver con claridad, pero a juzgar por la espiritualidad dispersa, te encuentras en una especie de estado caótico. Tu mano derecha se ha convertido en tu segunda conciencia, dijo Coulson tras pensarlo un momento. ¿Doble personalidad? Melinda miró su mano. Él, sosteniendo su mirada, le hizo un gesto sarcástico con el dedo corazón de la mano derecha. El rostro de Melinda se ensombreció. ¿Por qué no te la amputas? Apenas había terminado de pensarlo cuando Melinda sintió un dolor agudo en el hombro, como si su brazo se le hundiera en el cuerpo. No importa, nada de amputación, la tranquilizó rápidamente Coulson. El brazo dejó de moverse, pero el bulto en su hombro no desapareció. A Melinda se le crisparon los labios. Renuncio a esa idea. Sé normal. Solo después de dejar clara su postura, su mano derecha volvió a su posición original. Coulson suspiró. Tienes que acostumbrarte a su presencia hasta que la domines por completo, dijo Melinda, haciendo un gesto de desaprobación con la mano derecha, como diciendo, ¿dominarme? Ni lo sueñes. Coulson se encogió de hombros. No era más que un portador de polvo menor, recién llegado al camino de lo extraordinario, y no podía ser de mucha ayuda. Ambos soñaron con el Mansor. ¿No te mencionó White algo similar? Intervino Nick desde un lado. El profesor White solo seguía el camino de los celestiales entre los extraordinarios, y pertenecía al camino del destino. Melinda claramente no.
Coulson, inconscientemente, defendió a su guía, y luego pensó por un momento. ¿Qué tal si me quedo unos días y veo si puedo ayudar a Melinda a alcanzar el despertar espiritual? Ah, por cierto, ¿has visto el cuerpo del profesor White? Su espiritualidad disipada me estimuló cuando desperté a mi propio despertar espiritual. Melinda asintió. Intenté acercarme, pero mi mano derecha opuso una resistencia tremenda, incluso intentó lanzar un ataque letal. Tras 2 días de pruebas, parece que la mano derecha pretende convertirse en la conciencia principal, no matar por completo al huésped. Ni siquiera estrangular la mata. La única excepción es al acercarse al cuerpo. Coulson no tenía más opciones. Nick intervino. Bien, ve a prepararte e intenta ayudar a Melinda a alcanzar el despertar espiritual. Si no funciona, buscaremos otros métodos. Coulson asintió. Había regresado deprisa y no había dormido bien. Tras la marcha de Coulson, Nick miró a Melinda. ¿Te pareció uno de esos? Melinda reflexionó un instante y luego negó con la cabeza. No lo sé, pero presiento que Coulson es de fiar. Si era así, mejor aún. Nick respiró hondo. Solo esperaba que no ocurriera nada grave en los próximos días. Simplemente estaba abrumado. Sin embargo, este sueño estaba destinado a desvanecerse. Ya era 27 de febrero y marzo estaba a la vuelta de la esquina. Xie Wimin no se perdería un evento tan importante. Incluso con la presencia del anciano, debía actuar y ejercer su influencia. ¿Cómo podría cambiar el mundo si temía esto y aquello? 29 de febrero, el último día del mes. Varias cadenas de televisión incluyeron un breve segmento informativo en sus noticieros. Noticia exclusiva de última hora. El director ejecutivo de Industrias Stark, Tony Stark, confirma viaje a Oriente Medio para firmar un acuerdo de venta de armas. Según el Departamento de Relaciones Externas de Industrias Stark, Tony Stark, director ejecutivo de la compañía, encabezaría una delegación que visitaría Oriente Medio del 10 al 15 de marzo. El viaje incluía instalaciones militares ultrasecretas como la base aérea Al Udeid en Qatar y el campo de pruebas de armas Príncipe Tobayi en Arabia Saudí. Oficialmente, el viaje tenía como objetivo garantizar la cooperación en materia de seguridad antiterrorista con los aliados, pero en realidad buscaba cerrar un acuerdo de venta de armas por valor de $4.200 millones para el sistema de misiles Jericho. ¿No podría ser un poco más tarde? Hay un desfile de moda en marzo que me interesa mucho, dijo Tony, apagando el monótono programa de televisión y mirando a Obadiah Stanislavski, que estaba a su lado. Obadiah Stanislavski era el segundo al mando y presidente del Consejo de Administración de Industrias Stark. También era el tío biológico de Tony Stark, aunque se llevaban 19 años. Mientras Howard Stark estaba ocupado, era Obadiah Stanislavski quien a menudo le brindaba consuelo a Tony. Tony, el misil Jericho es tu último invento. ¿No quieres mostrárselo a todo el mundo? Insistió Obadiah. No me importaría un poco más tarde, pero si insistes, hagámoslo así. De todos modos, solo faltan unos días, aceptó Tony. Luego puedes seguir descansando. Yo me encargaré de los asuntos oficiales. Obadiah se dio la vuelta y se marchó. Tras salir de la casa, la expresión de Obadiah permaneció inalterada, pero un brillo agudo apareció en sus ojos. El plan estaba a punto de comenzar. De vuelta en su territorio, Obadiah realizó una llamada encriptada vía satélite. Hola, el plan sigue adelante según lo previsto. Les proporcionaré las coordenadas GPS con antelación, en el momento oportuno. Sin problema, no se preocupen, nos ocuparemos bien del genio. El acento inglés al otro lado del teléfono era muy marcado. Una cosa importante. No lo maten todavía. Primero, consigan la tecnología del misil Jericho, o ya saben las consecuencias. Lo sé. Además, acordamos que, una vez que obtengan la tecnología, la mitad de los pagos posteriores se realizarán directamente con misiles Jericho. Cumpliré mi promesa, siempre y cuando hagan lo que les corresponde. Dicho esto, Obadiah colgó. Una vez que Tony esté muerto, Obadiah podrá hacerse con el control de Industrias Stark como el mayor accionista. En cuanto a la noticia negativa de la muerte del director ejecutivo, puede suprimirla rápidamente divulgando públicamente cierta información del sistema de misiles Jericho. Al pensar en esto, Obadiah miró el manuscrito de Howard enmarcado que estaba sobre la mesa y suspiró. Tony, no me culpes, pero has bloqueado el camino de Industrias Stark. Después de tu muerte, la convertiré en la mayor empresa de venta de armas del mundo. Creo que Howard y su esposa, junto contigo, descansarán en paz en el infierno entonces.
Después de que Obadiah le colgara, la expresión del azar denotaba claramente su disgusto. Kasim, ¿cómo va la formación del doctor? Al menos tenemos que mantener vivo al vividor antes de que nos entregue la tecnología completa de misiles. Lazar cambió fluidamente al pastún y le preguntó al hombre tuerto. La cicatriz del ojo izquierdo de Kasim se contrajo. Era una herida que sufrió en 1998 tras luchar contra la Fuerza Delta estadounidense. Llevará tiempo. Ese doctor es un hueso duro de roer, a menos que me permitas usar la técnica del submarino durante un tiempo prolongado. Kasim se irritó solo de pensar en ese tal Ethan. Este hombre común parecía haber recibido entrenamiento anti-interrogatorios, con los huesos increíblemente duros. No, no podemos permitir que sufra ninguna secuela, replicó Lazar de inmediato. Entonces tardaremos aún más. Kasim extendió las manos con impotencia. Para garantizar el buen estado físico y mental de Ethan, no se podía garantizar la intensidad ni la eficacia del interrogatorio. Olvídalo entonces. ¿Acaso no es miembro de la Fundación de la Vida? Creo que en cuanto le ponga delante al herido Tony Stark, su estúpida mente lo impulsará a actuar. La Fundación de la Vida, a la que Lazar se refería, era una de las organizaciones de ayuda humanitaria que operaban en Gumirá, afiliada a un equipo médico internacional. Ethan era uno de sus miembros importantes, y el único neurocirujano de élite. Lazar lo capturó inicialmente para tratarle un tumor cerebral, pero Ethan siempre se había negado, afirmando que solo operaría si acordaban un alto el fuego. Sin embargo, Lazar ya no lo necesitaba. Acababa de recibir órdenes de Obadiah antes de deshacerse de Ethan, así que lo mantuvo cerca para usarlo en su beneficio. En cuanto a por qué ya no lo necesitaba, era porque había entrado en contacto con figuras realmente importantes. Los labios de Lazar se curvaron en una sonrisa mientras se acercaba a una mujer que no había pronunciado palabra alguna. Sacerdotisa Ira, todo está arreglado. ¿Qué te parece llevarme de vuelta a los 10 anillos para recibir tratamiento? Así es, Lazar y sus soldados no eran miembros de los 10 anillos. Solo actuaban en su nombre. En esta región, existen muchas fuerzas similares. La ausencia del emblema de los 10 mandamientos en la cueva de su guarida es una prueba de ello. En cuanto a por qué lograron atraer a miembros genuinos de los 10 mandamientos, esto se debió principalmente al último plan ideado meses atrás por su poderoso patrocinador, Obadiah. Lazar y la sacerdotisa Ira ya habían llegado a un acuerdo. Si adquirían la tecnología completa de misiles, podrían convertirse en miembros oficiales, y el propio Lazar recibiría curación mágica. ¿Acaso Obadiah vendría aquí a causar problemas? No te impacientes, conviértete. La mejor manera de demostrar tu lealtad es aportando valor, dijo la sacerdotisa Ira con calma. Entendido, respondió Lazar con humildad. Ira, satisfecha con la actitud de Lazar, asintió y continuó rezando con los ojos cerrados. Por fuera, la expresión de Ira permanecía inalterable, pero por dentro estaba entusiasmada. Los 10 mandamientos tenían serios problemas internos, sobre todo después de que Xuen Wu, el mandarín, partiera por negocios. Las luchas internas se habían intensificado. Ira, que ya de por sí tenía poco poder, se vio obligada a buscar oportunidades, y Lazar y su grupo se convirtieron en sus objetivos predilectos. Si podía curar a Lazar por completo era irrelevante. Lo que importaba era que Lazar lo creyera. Mientras todos tramaban sus propios planes, en una aldea destruida dentro de Gumirá, vagaba un alma joven. Un enorme cráter yacía en el centro de la aldea, salpicado de fragmentos de misiles. Las marcas en los fragmentos revelaban el nombre de Industrias Stark. La proyección de Xie Wimin flotaba sobre la aldea, observando el asentamiento. Claramente, esta aldea común y corriente había enfurecido de alguna manera a los hombres del Lazar, lo que resultó en un ataque devastador. Después de todo, en estas tierras, solo Lazar y su grupo podían permitirse el lujo de usar misiles para atacar una aldea. No era la primera vez que ocurría algo así. Lo que atrajo la atención de Xie Wimin esta vez, además de su intención de participar en el secuestro de Tony, fue el alma joven y errante. En este universo, las almas nacidas tras la muerte son atraídas a su lugar de descanso final y rara vez permanecen en la realidad. El lugar de descanso final más extenso y común es el desierto del olvido, una capa entre la realidad y el universo, donde las almas se desintegran y se reintegran al ciclo cósmico. Aproximadamente el 88% de todas las almas del universo pasan por este proceso. Además, el Valhalla y la dimensión infernal son destinos relativamente comunes. Las reglas para recibir almas en el Valhalla están relacionadas con su fundador.
Tomando como ejemplo el Valhalla de Asgard, normalmente solo aquellos que mueren con honor en batalla y poseen sangre asgardiana son guiados al Valhalla por las valquirias. Allí, los espíritus obtienen una especie de segunda vida. Las reglas de la dimensión infernal son mucho más complejas que las del Valhalla, ya que está ocupada por diversas fuerzas. Mefisto suele usar contratos de almas para obtener la propiedad de las mismas, o intercepta directamente las que se dirigen al desierto del olvido. Dormammu, por otro lado, es extremadamente brutal. Usa el poder de la dimensión oscura para influir en la fragmentada dimensión infernal, devorando almas a la fuerza para potenciar su propia magia. Una de las principales razones por las que el anciano lo ataca específicamente. Hela de Asgard también se valía del poder de Niflheim para manipular las reglas de la dimensión infernal, transformando las almas que adquiría en sus soldados. Además de estos destinos relativamente comunes, la piedra del alma es otra forma de destino para las almas. Las almas de quienes mueren directamente a causa de ella residen temporalmente en su interior, a la espera de ser procesadas o desapareciendo gradualmente con el tiempo. Las almas que pueden rechazar cualquier otro destino y permanecer brevemente en la realidad suelen poseer características especiales. Xie Wimin fijó su mirada en la joven alma, percibiendo en ella un fuerte talento mágico, compatibilidad con poderes extraordinarios, y una poderosa obsesión. Esa obsesión surgió al ver 3 cadáveres abrazados bajo los escombros de una casa en una aldea. Eran ella y sus padres. Al recordar, Xie Wimin se dio cuenta de que sus padres eran de los pocos modernos y laicos de aquella tierra. Por lo tanto, su infancia fue mucho más larga que la de otras niñas, hasta que un misil lo destruyó todo. «Papá, mamá, ¿dónde están?», gritó desesperada, sin saber que, según las reglas, estaba a punto de desaparecer para siempre. A Xie Wimin se le ocurrió algo, y una fuerza la envolvió, protegiéndola. Inmediatamente, Xie Wimin se dirigió hacia el desierto del olvido. Llevaba tanto tiempo en ese universo, y sin embargo nunca había estado en esa zona. Este es el cementerio definitivo de las almas. Innumerables figuras fantasmales de un azul pálido flotan sobre las llanuras de ceniza sin fin, polvo cuántico formado por la descomposición de recuerdos que barren la dimensión entera como una tormenta de arena. Tras la partida de las conciencias fragmentadas hacia el ciclo del núcleo del alma, lo que queda son bosques de piedra gris pálido, incontables huellas de almas esculpiendo sus últimos rastros en la arenisca. Este es el desierto del olvido. Xie Wimin, al llegar aquí por primera vez, quedó impactada por la escena, tan fría y desolada como el universo. Durante miles de millones de años, incontables brasas de civilizaciones han sido enterradas aquí. Sin embargo, esto tiene poco que ver con Xie Wimin ahora. Usando las fluctuaciones del alma de la niña como palabra clave, Xie Wimin sintió incontables almas relacionadas que aún no se habían disipado en esta dimensión superpuesta. Seleccionó las 2 almas con mayor afinidad y las atrajo gradualmente hacia sí. Las 2 almas estaban destrozadas, irreconocibles. Al leer los recuerdos dispersos a su alrededor, Xie Wimin confirmó que no se había equivocado. Eran los padres de la niña. «Venid conmigo, os llevaré a ver a vuestra hija». Al oír esta voz, las almas aturdidas recobraron algo de vida y, guiadas por Xie Wimin, partieron a través de las grietas del desierto del olvido. Sobre una aldea en ruinas. Mia, en el momento en que la madre de Mia vio a su hija, casi recobró el sentido. Al ver a su hija errante, instintivamente quiso seguir adelante. Apenas se había movido cuando su esposo la detuvo, y entonces, a su sugerencia, miró a Xie Wimin. ¿Quién era ese dios? No lo sabían. No podían ver ningún rasgo distintivo. La pareja se comunicó tácitamente con la mirada. No era culpa suya que no pudieran reconocerlo. Después de todo, Xie Wimin no era famoso, y no tenía ninguna característica que coincidiera con la impresión que tenían de él. Si tuviera un par de alas de pollo blancas sobresaliendo de su espalda, lo habrían llamado Dios. Incluso alguien tuerto que se hiciera llamar Odín les parecía bien, un monje calvo que se hiciera llamar Buda, alguien que cabalgara sobre nubes auspiciosas llamándose Aotian. La vestimenta de Xie Wimin no era muy diferente a la de una persona común, pero ambos estaban seguros de que, para ellos, se trataba de una deidad suprema. Vuestras almas han sido gravemente descompuestas por el desierto del olvido, irreparablemente. Os quedan como máximo 7 días, dijo Xie Wimin, mirando hacia atrás. El padre de Mia no se sorprendió. ¿Cómo podía regresar al reino mortal después de la muerte sin un precio? Gracias por la gracia divina, dijo el padre de Mia, a punto de arrodillarse. Recordó un dicho. Cree en el poder de los dioses, no en su misericordia.
Xie Wimin los levantó y les implantó 2 datos en la mente. La información añadida no era compleja. Simplemente modificaba la situación de 2 personas comunes. En el guión de Xie Wimin, ambos pertenecían a ramas colaterales de 2 familias de ermitaños. Impulsados por el amor, se unieron y tuvieron una hija, Mia. Durante una prueba de talento privada, descubrieron que Mia podría poseer un talento de cultivo excepcionalmente alto, lo que casi inevitablemente la conduciría por el camino más peligroso. Si solo se tratara de peligro, sería aceptable, pero el probable final de ese camino sería convertirse en alimento para algún anciano inmortal, manteniendo así su monopolio de facto sobre ese destino. Al darse cuenta de esto, decidieron escapar de su familia. Con la ayuda secreta de parientes, amigos y defensores del cambio de mentalidad, pagaron el precio de ser considerados inútiles y lograron escapar. Al perder sus habilidades y no haber vivido nunca fuera de casa, solo les quedó la oportunidad de establecerse en esta pequeña aldea y criar a su hija poco a poco. El guión era sencillo y fácil de entender, y Xie Wimin había editado la información necesaria con antelación. Podría decirse que interpretar el papel no fue difícil. Aunque desconocían el motivo de las acciones del cerebro detrás de todo esto, la pareja sabía que aceptar el guión era la única opción, y la mejor. La madre de Mia quiso preguntar qué recompensa recibiría su hija si completaban la misión, pero su esposo la detuvo. 30 años de experiencia como gente común le decían que no debían negociar en ese momento, pues no tenían capital. Cuando todo termine, tendrá un lugar en el Valhalla, les aseguró Xie Wimin, luego retiró la barrera que los rodeaba y se dispuso a marcharse. Papá. Mamá. En cuanto la barrera desapareció, Mia vio a sus padres, abrió los brazos y los abrazó con fuerza. En medio de esta ruina, la familia se abrazó, como si estuviera bajo las ruinas. 7 días les parecieron demasiado cortos. A pesar del apoyo de Xie Wimin, que significaba que los 3 no tenían que preocuparse por mantener su existencia espiritual, el tiempo seguía pasando volando. Los padres de Mia recordaron sus nuevas identidades y, durante el tiempo que pasaron juntos, se esforzaron por transmitirle a Mia todo el conocimiento que habían adquirido. Si la adivina Huite siguió el camino del destino y Mundo el de la vida, entonces su camino era el del espíritu. Bajo su tutela y tras un estudio exhaustivo, Mia, con su extraordinaria comprensión y adaptabilidad, estabilizó rápidamente su cuerpo espiritual. Una vez estabilizado su espíritu, Mia, con sus sentidos agudizados, también percibió la sutil pero innegablemente real tristeza de la despedida que aún rodeaba a su familia. Tras haber vivido una serie de acontecimientos, la niña de 12 años era más madura que antes. Durante su reencuentro, nunca preguntó por el origen de esa tristeza. Hasta que llegó el último día. La madre de Mia tomó la mano de su hija, enseñándole lecciones básicas de vida, como identificar a los hombres con malas intenciones y protegerse en la soledad. El padre de Mia intercalaba sus enseñanzas con experiencias de vida y profundas verdades. Estas cosas debían decirse pronto, aunque de todos modos no tendrían mucho efecto. Mia apretó con fuerza las manos de sus padres, fingiendo no saber nada, y caminó hacia un pequeño árbol a las afueras del pueblo, como los días anteriores. Entonces, sus padres la soltaron, señalando a lo lejos la dirección del escondite de Laza y los demás. Mia, papá es inútil, ya no puedo quedarme contigo. Sentimos que la reliquia familiar está en esa cueva. Después de recuperarla, debes estar bien y continuar tu viaje, dijo el padre de Mia, agachándose y mirándola. Papá y abrumada por la emoción, el espíritu disperso de Mia se transformó en lágrimas, nublándole la vista. Su madre extendió la mano para secarle las lágrimas, acariciando suavemente su mejilla con los labios. No estés triste, no te quedes. Ya eres mayor. Sí, asintió Mia con pesadez. Los 3 permanecieron de pie, uno frente al otro, agitando lentamente la mano derecha en un último adiós. Con la suave brisa, las almas quebrantadas de los padres de Mia se convirtieron en polvo y se elevaron hacia el cielo. Mia miró al cielo, luego a la aldea destruida, y se giró para caminar en la dirección que sus padres le habían indicado. En marzo, Gurami experimenta diferencias extremas de temperatura entre el día y la noche. Los copos de nieve caen del cielo, se posan en el suelo y desaparecen en un instante. Tras 2 días de arduo viaje, Mia se acercaba a su destino. Su forma era mucho más etérea que cuando partió. Desde la desaparición de sus padres, Mia había podido sentir cómo su espiritualidad disminuía rápidamente. Este mundo no era apto para espíritus puros. La espiritualidad generada por el propio espíritu no podía compensar la energía consumida.
Por suerte, aún tenía mucho tiempo. Flotando en el aire, observó el campamento que se extendía abajo. Aprovechando que los espíritus son difíciles de detectar a simple vista, Mia entró directamente. No podía estar segura de si había seres como sus padres en ese campamento, así que hizo todo lo posible por evitar a la multitud, confiando en la conexión espiritual invisible para avanzar. Al poco tiempo, Mia llegó a una cueva. En un rincón, entre un montón de objetos diversos, sintió la reliquia de su familia. Una llave de cobre oxidada. Al mirar a su alrededor en la cueva, Mia solo encontró a un hombre de mediana edad con traje durmiendo en la cama. Por su vestimenta, no parecía pertenecer a ese grupo armado. Tras esperar en silencio un rato, hasta que el guardia de la entrada empezó a bostezar, Mia extendió la mano hacia la llave de cobre. En el instante en que sus dedos la tocaron, la llave se activó, generando una poderosa succión que la atrajo hacia adentro. La sacerdotisa Ira, que estaba rezando, abrió los ojos de repente. Acababa de sentir una poderosa oleada de energía sobrenatural, fugaz como una alucinación. Empujando la puerta, salió de la habitación y miró al cielo nevado, donde las estrellas titilaban tras tenues nubes. ¿Sería un cambio celestial? Se preguntó Ira, con una sensación de inquietud que se instalaba en su corazón. Dentro de la cueva, Ethan se despertó sobresaltado por una luz fugaz. Instintivamente levantó las manos, pero no oyó los gritos ni las insistencias de los supuestos luchadores por la libertad. Desconcertado, Ethan se puso de pie y notó una luz que se desvanecía rápidamente entre los escombros en la esquina. Instintivamente, bloqueó el paso de la cámara de vigilancia y se dirigió hacia el montón. ¿Qué podría haber dentro? ¿Un transmisor de señal activado? ¿O algún tipo de material radiactivo? De repente, una voz resonó. La voz de una chica. ¿Doctor Ethan? Ethan se sobresaltó, mirando a su alrededor. La cueva seguía vacía, salvo por él. Este gesto y su expresión confirmaron la sospecha de Mia. Era el doctor que una vez había brindado atención médica gratuita en su aldea, aunque llevaba desaparecido más de medio año. Casi sin dudarlo, la energía mental de Mia envolvió a Ethan, proyectando su imagen en su retina. Mia. Ethan no podía creer lo que veía, sobre todo al ver los pies de Mia colgando en el aire, flotando como un fantasma. ¿Qué te pasó? Creo que estoy muerta, dijo Mia con calma. Justo entonces, se oyó el sonido de la puerta de la celda abriéndose en la entrada de la cueva. Rápido. Escóndete. Ethan se apresuró a decir. No pueden verme. Estoy dentro de esa llave. Añadió Mia. Ethan rebuscó entre la pila de trastos, logrando agarrar la llave justo cuando la puerta de la celda se abrió. Kasim entró con sus soldados, frunciendo el ceño mientras veía a Ethan levantarse lentamente con las manos en alto. ¿Qué estabas haciendo? Preguntó Kasim, rodeando a Ethan y echando un vistazo a la pila de trastos abierta. Aprovechando el momento, Ethan aflojó el agarre y la llave se le escapó de la mano, cayendo entre su ropa. Hubo un cortocircuito, casi se incendía todo, explicó Ethan con calma. ¿En serio? Preguntó Kasim, frunciendo el ceño. No percibía olor a quemado. Abre las manos. Más te vale que no encuentre nada que no debas tener encima. Dicho esto, Kasim apretó la mano de Ethan y comenzó a registrarlo de los brazos hacia abajo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mientras Ethan pensaba en cómo explicarse, la voz de Mia resonó en su mente. No te preocupes, está muy cerca. Puedo influir en sus pensamientos. En ese momento, Ethan solo podía confiar en Mia. Mantuvo la calma y permitió que Kasim lo examinara. El registro de Kasim fue meticuloso, pero sin quererlo, pasó por alto la ubicación de la llave. Frustrado por no encontrar nada, Kasim le dio una palmadita en la cabeza a Ethan, le advirtió de nuevo y luego se llevó a su equipo. Recostado en la cama, Ethan suspiró aliviado y llamó a Mia. Mia, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus padres? Ambos murieron. El pueblo fue destruido por misiles. A Ethan se le quebró la voz. La terrible noticia lo dejó sin saber cómo consolar a la niña. Mia entonces describió brevemente lo que había sucedido durante ese tiempo. Confiaba plenamente en Ethan. Esta confianza provenía del prestigio y la reputación que Ethan y su equipo de la Fundación Vida habían forjado a lo largo de años de trabajo humanitario en Gulami y sus alrededores. Mia casi muere de disentería. Sus padres cruzaron más de 10 kilómetros de desierto para encontrar al equipo de Ethan en un pueblo cercano, salvándole la vida. Qué historia tan extraña, y los detalles que escuchó pusieron a prueba la visión del mundo de Ethan, pero ante los hechos, no tuvo más remedio que creerla.
Señor Ethan, encontraré la forma de sacarlo de aquí. Al oír esto, Ethan se dio cuenta de que aquel lugar no era del todo seguro para el fantasma. No, Mia, necesitas encontrar a un humanitario internacional de confianza. Te hablaré del lugar donde Lazar y sus hombres enterraron un chip y cometieron atrocidades. Debemos exponerlo. Podrás recuperarlo tú misma cuando salgas. No te preocupes, aunque no puedo alterar la realidad, si sigo creando ilusiones durante mucho tiempo, sin duda se desmoronarán. En cuanto encuentres a alguien dispuesto a ayudarte, podrás escapar. Ethan se sintió conmovido, pero también un poco impotente. Dado que el equipo de la Fundación Vida fue enterrado, ¿dónde podría encontrar refuerzos en esta zona? Mia, escúchame. Si denuncias sus atrocidades y atraes la atención suficiente, me liberarán. ¿De verdad? De verdad. Señor Ethan, ¿ha olvidado que nos comunicamos telepáticamente? Puedo saber si miente. Ethan guardó silencio un instante antes de hablar lentamente. Mia, para salvar a más personas y evitar que se repitan sucesos como el que nos ocurrió a ti y a mí, algunos sacrificios son necesarios. La situación familiar de Ethan era sorprendentemente similar a la de Mia. Su esposa e hijos habían perecido en una explosión causada por un arma de Industrias Stark, y él era el único superviviente. Yo entiendo, Dr. Ethan. Espéreme, traeré gente de vuelta. Dijo Mia con sinceridad. Tras obtener la ubicación del chip de Ethan, Mia comenzó a alejarse del campamento. Ethan rezó por ella, pero solo unos minutos después, la vio regresar. Dr. Ethan, me he convertido en un fantasma. La llave es a la vez protección y limitación. El poder espiritual inherente a la llave permite a Mia escapar de su precaria situación, pero el peso del círculo mágico sobre ella también le roba la libertad de movimiento. Además, al percibir los patrones de la llave, Mia descubre un libro escrito en pastún y baluchi, titulado Los tres pilares de la corona del corazón. Muchas de las palabras son arcaicas, e incluso después de varios días de instrucción por parte de sus padres, Mia aún no logra leerlo con fluidez. Afortunadamente, Ethan, además de ser un neurocirujano de primera y un ingeniero de fusión nuclear, también domina las lenguas de Oriente Medio. Al fin y al cabo, en esta tierra se hablan más de una docena de idiomas, y sin aprenderlos, las misiones médicas serían prácticamente imposibles. El pastún y el baluchi se encuentran entre los idiomas más hablados. Traducir libros es una tarea meticulosa. Estudiar el significado específico de una palabra en el texto original suele llevar mucho tiempo. Además, aunque Ethan domina los idiomas, se centra principalmente en el vocabulario coloquial, no en la terminología profesional. Por lo tanto, les llevó 3 días apenas lograr elaborar una traducción moderna del Sutra de los tres pilares de la corona del corazón, y sin duda contiene algunos errores. Es todo lo que podemos hacer por ahora, dijo Ethan, secándose el sudor de la frente. Es suficiente. Al menos puedo empezar a perfeccionar la clave, respondió Mia. Justo entonces, se produjo un alboroto fuera de la cueva. La puerta de la celda se abrió de golpe y Kasim, cubierto de polvo y sangre, irrumpió, agarró a Ethan y lo arrastró afuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Gritó Ethan, levantando las manos. Kasim lo ignoró y lo llevó directamente al quirófano que Lazar había preparado. Ethan pensó instintivamente que el tumor cerebral de Lazar había fallado y estaba dispuesto a no operarlo, aunque le costara la vida. Sin embargo, sobre la mesa de operaciones yacía alguien a quien Ethan conocía muy bien. Tony Stark. Lo ha secuestrado. Exclamó Ethan, conmocionado. ¿Cómo era posible que alguien como él hubiera sido secuestrado por el pequeño grupo de Lazar? Lazar, de pie junto a él, levantó una pistola y la presionó contra la frente de Ethan. Sálvalo o mueres tú también. No era de extrañar que Lazar tuviera tanta prisa. Si Tony Stark moría allí, algunos de sus planes se desmoronarían y él mismo podría acabar muerto. La mente de Ethan se llenó de pensamientos. Tras reflexionar unos segundos, se quitó la chaqueta del traje. Primero dime, ¿qué le pasó? ¿Qué heridas sufrió? Este imprudente salió corriendo del vehículo blindado y le alcanzó un lanzagranadas, explicó Kasim, visiblemente preocupado. Al rasgar la ropa de Tony, las numerosas heridas que cubrían su pecho confirmaron que el cohete no le había alcanzado directamente. De hecho, si lo hubiera hecho, estaría irreconocible. Necesito un quirófano tranquilo, medicación suficiente, plasma sanguíneo y demás equipo, dijo Ethan tras una rápida revisión. Lazar abrió un armario cercano que contenía medicamentos que había conseguido por diversos medios. Aquí está todo. Kasim, vigílalo. Dile que se vaya también.
Solo estorbará en mi cirugía, dijo Ethan sin temor, poniéndose la bata quirúrgica. Oh, mejor aún, mátame ahora. Al azar le temblaron los labios, pero finalmente accedió a la petición de Ethan, dejando el quirófano a los profesionales. Aunque este quirófano era para uso exclusivo del azar, Ethan enseguida notó muchos problemas. Medicamentos insuficientes, plasma sanguíneo inadecuado, sin enfermeras ni auxiliares profesionales, ni siquiera un anestesiólogo. Aún así, incluso esta situación era mejor que la de la misión médica. Espero que el infierno no te haya alcanzado todavía, murmuró Ethan, poniéndose en modo operativo. 5 horas después. Gracias a su gran habilidad y a un golpe de suerte, Tony Stark estaba temporalmente fuera de peligro. Sin embargo, la metralla que no se había extraído ya estaba incrustada en sus vasos sanguíneos, y sin intervención, Tony moriría pronto. La metralla se encontraba en una posición muy peligrosa, y estando solo, Ethan no se atrevió a actuar, ya que podría convertirse fácilmente en un asesinato. Afortunadamente, tras tantos días prestando atención médica en condiciones extremas, Ethan tenía un método poco convencional pero útil. Usar imanes para fijar la metralla en una zona no letal. El precio era que Tony probablemente tendría que llevar una batería consigo en el futuro. En la mesa de operaciones, Mia miró el rostro limpio de Tony y luego se giró hacia Ethan. ¿No es este el director ejecutivo? Tony Stark, un experto en armas de Industrias Stark, dijo Ethan, ajustando la batería en su mano. Entonces, ¿por qué lo salvaste? Preguntó Mia, con el corazón lleno de ira. Ethan hizo una pausa. Porque su vida o su muerte no tendrá mucha repercusión en esta tierra. ¿Qué? ¿No es un experto en fabricación de armas? Replicó Mia. Era un inventor. Las armas modernas son en su mayoría productos industriales. Mientras la línea de montaje siga funcionando, es suficiente, explicó Ethan. Entonces, si muere, no habrá más armas nuevas. Mia seguía sin comprender. Que haya armas nuevas o no nos afecta aquí. Ni siquiera podemos permitirnos las viejas, mucho menos las nuevas, replicó Ethan, y añadió. Excepto Lazar y su grupo. Esos tipos probablemente no pueden usar misiles. Alguien debe estar apoyándolos, y es muy probable que sea alguien de Industrias Stark. Mientras Tony Stark pueda regresar, sin duda estallará un conflicto entre ellos. Además, le salvé la vida, así que tal vez pueda controlar un poco la entrada de armas de Industrias Stark y reducir las bajas futuras. ¿Los traficantes de armas no ganan dinero? Estás soñando. Mia seguía sin creerlo. Deseaba poder matar a Tony en ese mismo instante. Lo mató su propia arma. Las cosas cambiarán. Ethan tampoco estaba muy seguro, pero lo intentaba. Además, incluso si Industrias Stark se retiraba de este mercado, otras compañías inundarían el lugar, a menos que Tony se aliara con los locales, pero ¿y cómo podría ser eso? ¿Y si despierta y, en lugar de cambiar, empeora aún más? ¿Lazar podría haberlo secuestrado para obligarlo a fabricar armas?, preguntó finalmente Mia. Entonces mátalo, dijo Ethan sin dudarlo, mirando a Mia. Yo lo pondré a prueba. Tú observarás su corazón. Si las cosas salen como esperas, se quedará en este desierto conmigo para siempre. Mia apartó la mirada y, tras una larga pausa, respondió. No lo perdonaré. Yo también, respondió Ethan, mirando a Tony, que estaba inconsciente, y rezando en silencio. Espero que aún tengas un mínimo de conciencia, espero que no dejes que mis esfuerzos sean en vano. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Estoy ciego? Tony Stark luchó por abrir los ojos. La oscuridad se desvaneció lentamente y sus sentidos regresaron rápidamente. Una sensación aguda y extraña le llenó la nariz. Extendió la mano y tiró con fuerza, arrancándose el tubo nasal. A su lado, Ethan dejó su manuscrito y, junto con Mia, observó en silencio a aquel verdugo infernal. Uf. Tony se incorporó. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Lo tocó y encontró un trozo de metal tosco y sin pulir conectado a una batería por un cable. Incluso sin que Mia lo supiera, Ethan podía sentir el miedo y la inquietud que emanaban de Tony con solo observar sus movimientos. Parecía que el genio de Stark jamás había experimentado tal tormento. Volviéndose hacia Ethan, los ojos de Tony ardían de rabia. ¿Qué me hiciste? ¿Nosotros a ti? Se burló Ethan. Te salvé la vida. Dicho esto, Ethan tomó una botella de vidrio y la agitó. La metralla en su interior tintineó. Hice lo posible por extraer la metralla de tu cuerpo, pero el resto seguirá viajando por tus vasos sanguíneos hasta las válvulas del corazón. Mucha gente en esta tierra sufre este tipo de heridas.
Normalmente no viven más de 7 días, dijo Ethan con indiferencia. Tony bajó la mirada hacia su pecho. Así que esto es un potente imán, alimentado por una batería. En un lugar como este, siendo prisionero, ¿qué más podrías desear? ¿Una batería de lujo, de edición limitada, con una mujer hermosa dibujada? El tono de Ethan era ligeramente sarcástico. En ese momento, Tony por fin lo recordó todo. Lo habían atacado, debían de haberlo secuestrado. Pensando en esto, miró las cámaras instaladas en la cueva. Había bastantes, 4 en total, pero estaban pésimamente colocadas. Con solo una mirada, Tony pudo visualizar los puntos ciegos. ¿Dónde estoy? Tony apenas había terminado de hablar cuando la puerta de la celda se abrió, seguida de los gritos de Kasim. Rápido. Levántate, manos arriba, vienen. Le ordenó Ethan apresuradamente. Tony estaba desconcertado, pero obedeció. Sospechaba mucho, sobre todo al ver entrar a los soldados, cuyas armas eran todas de Industrias Stark. Estas armas no son las que vende aquí, pensó Mia. Es normal. Un mujeriego que bebe mucho y persigue mujeres difícilmente dirigiría el negocio principal, y probablemente ni siquiera querría, respondió Ethan con calma. Kasim entró con una sonrisa fingida, sosteniendo un rollo de planos y hablando pastún con un ligero acento. Tras confirmar que Tony había despertado gracias a la vigilancia, Kasim y su equipo se pusieron manos a la obra. Gracias a la traducción de Ethan, Tony supo lo que querían. Los planos técnicos del misil Jericho y los métodos de fabricación, incluyendo la fabricación simplificada e industrial. Imposible, murmuró Tony con frialdad. Ethan no necesitó traducirlo. Francamente, le sorprendió la rápida negativa de Tony. El rostro de Kasim se endureció. Hizo una seña a sus espaldas y varios soldados trajeron una gran cuba llena de agua. Creo que estarás de acuerdo después de una charla amistosa. Mientras hablaba, 2 soldados agarraron las manos de Tony y lo arrastraron hasta la cuba, mientras Kasim le agarraba el pelo. Ethan se apartó en silencio. Había soportado varias sesiones de tortura con agua, pero el dolor aún permanecía vívido en su memoria. Splash. Kasim sumergió con fuerza la cabeza de Tony en el agua. El dolor de la falta de oxígeno y el miedo a morir hicieron que Tony se retorciera frenéticamente. Tras esperar en silencio durante 20 segundos, Kasim levantó la cabeza de Tony. El agua le salía de la boca, la nariz y los oídos. Ahora tenía un aspecto terriblemente deplorable. ¿Estás de acuerdo? Preguntó Kasim. Tony sabía lo que quería preguntar, pero solo ladeó la cabeza y guardó silencio. Kasim repitió inmediatamente su táctica, esta vez durante 5 segundos más que antes. Cuando lo sacaron de nuevo, los ojos de Tony estaban algo vidriosos y sus forcejeos eran mucho más débiles. Tras preguntar de nuevo y seguir sin obtener la respuesta que buscaba, Kasim continuó con sus acciones. Después de repetirlo 3 veces, Tony ya estaba algo delirante, pero se negaba obstinadamente a implorar clemencia. Lo admito, es un tipo malo, y uno duro de pelar, dijo Mia, con una opinión ligeramente distinta sobre Tony. En efecto. Tras responderle a Mia, Ethan dio un paso al frente y dijo: tengan cuidado, el equipo que lleva en el pecho está inundado, podría matarlo. Kasim levantó a Tony y echó un vistazo a los cables de su pecho, que ya mostraban marcas de quemaduras por chispas. Era realmente irritante. Kasim arrojó a Tony al suelo. Su técnica de ahogamiento simulado era muy efectiva, pero los 2 casos que había visto eran demasiado inusuales, lo que limitaba la eficacia de este método de interrogatorio. Intenta convencer a este idiota de que se vaya de aquí, traficante de armas, ¿por qué finges ser un buen tipo? Dijo Kasim, y luego sacó a sus hombres de la cueva, cerrando la puerta con llave de nuevo. Llámame cuando tengas resultados, o te morirás de hambre. Ethan ayudó a Tony a levantarse y lo acomodó temporalmente en la única cama de la cueva. Después de que se calmó un poco, Ethan le puso un vaso de agua delante. ¿Pasaste por esto cuando llegaste aquí? Tony estaba completamente abatido. ¿Te refieres a la tortura con agua? Ya la he sufrido, se me pasará, dijo Ethan, mirando a Tony. ¿Por qué no aceptas? ¿Acaso esto no es tu trabajo habitual? No. Los ojos de Tony se endurecieron de repente. Los inventos de nuestra familia no son para atacar a gente inocente. ¿Ah, sí? Entonces quizá deberías aceptarlos primero, y luego salir a ver qué hay acumulado en el campamento, dijo Ethan, y se sentó a un lado. Tony no entendió el significado de Ethan, o quizá no quiso entenderlo. Al fin y al cabo, las armas que llevaban los soldados ya lo decían todo. Ethan estaba hablando con Mia.
¿Lo que acaba de decir es cierto? Sí. Mia no quería admitirlo, pero su intuición se lo decía. Sin embargo, también es posible que haya recibido entrenamiento especial y me haya engañado. Ethan sonrió. Mia aún era una niña, y era normal que no creyera en la actitud del enemigo. Pero si eso es lo que Tony realmente piensa, entonces todo podría cambiar. Aceptaré sus condiciones primero, pero jamás les fabricaré armas, dijo Tony de repente. ¿Crees que estoy fingiendo? Replicó Ethan, mirando fijamente a Tony. Sinceramente, casi no quería operarte. Tras mucha deliberación, Tony aceptó la sugerencia de Ethan. Al salir de la cueva, bañado por la luz del sol, Tony vio pilas de cajas de armas con el logotipo de Industrias Stark. Estas cajas, apiladas, eran la última recompensa de Obadiah por el exitoso secuestro del Azar, y Tony solo veía las vidas y las almas atormentadas a punto de desvanecerse bajo ellas. Al pensar en esto, la batería del coche que sostenía en la mano le pareció increíblemente pesada, y la evaluación de Ethan sobre su estado resonó en sus oídos. Tienes suerte. Muchas víctimas con heridas similares no están en tu estado. Acabarán muriendo. Por eso se les llama muertos vivientes. Al darse cuenta de esto, Tony estaba aún menos dispuesto a fabricar armas para Lazar y su grupo, y mucho menos a proporcionarles procesos de fabricación de armas simplificados. En cuanto a la promesa del Azar de liberarlo una vez construido el misil Jericho, Tony la descartó como una tontería. Cualquiera que se la creyera era un idiota. Habiendo aceptado públicamente el trato, el estatus de Tony mejoró drásticamente. Sopletes de soldadura, mesas de forja, bancos de trabajo y otras herramientas esenciales de producción fueron trasladadas a la cueva, mientras que misiles convencionales, micromisiles y otras armas letales fueron desmanteladas. El papel de Ethan también cambió, pasando de ser un simple médico y cuidador a un asistente de producción de armas. Tony hizo honor a su reputación de genio. En tan solo 7 días, utilizando equipo rudimentario, extrajo sustancias esenciales como el paladio de diversas armas y ensambló el reactor ARC de primera generación. Oficialmente llamado reactor ARC miniatura, podía proporcionar hasta 3.000 millones de julios de energía por segundo, utilizados para contener la metralla dentro del cuerpo de Tony y alimentar un dispositivo más grande durante 15 minutos. Tony levantó un pequeño anillo de luz azul y lo volteó frente a Ethan. En la parte posterior del reactor miniatura había un extraño colgante hecho de chips. Ethan no comprendía su propósito, ya que los controles internos del reactor estaban integrados en el anillo. Tiene otra función, dijo Tony en voz baja, mirando el dispositivo externo. ¿Cuál es? ¿Explosión? Preguntó Ethan con curiosidad. Explosión, murmuró Tony, y continuó. He programado una autodestrucción. Si no podemos escapar en el último momento, explotará por completo. Los cálculos muestran que es muy probable que detone las armas apiladas al azar, destruyendo así este lugar por completo. Si no puedo hacer más, que perezcan con mis pecados. Tony le entregó un detonador a Ethan. Recuerda el método que te enseñé. En circunstancias extremas, activa los fuegos artificiales más espectaculares. Ethan miró el dispositivo en su mano y sonrió sinceramente por primera vez. Eso sería romántico. Mia, que había estado observando, moderó un poco sus prejuicios. Al menos Tony era sincero en ese momento. De repente, Mia vio a Kasim y a su grupo acercándose a la puerta de la celda y rápidamente les advirtió. Viene alguien. Escondan sus cosas rápido. La voz repentina sobresaltó a Tony, pero se tranquilizó rápidamente y tranquilizó a Ethan, algo nervioso. Clan. Kasim abrió la puerta y entró, echando un vistazo a las diversas armas desmontadas esparcidas por el suelo. Lo que has creado no es lo que acordamos, tradujo Ethan las palabras de Kasim. La metralla me recorre el cuerpo. Primero tengo que salvar mi vida, respondió Tony con calma. Kasim dio un paso al frente, recogió el reactor de la mano de Tony, no entendió nada al respecto y miró a Tony, quien no opuso resistencia. Tras pensarlo un momento, Kasim decidió que el miedo a la muerte de Tony les resultaba ventajoso. Siento molestaros, hay que acelerar la producción de misiles. Kasim le devolvió el reactor a Tony. Lo haré. Preparad el avión. Cuando partáis, aseguraos de que haya mujeres guapas y refrescos helados a bordo, continuó Tony. Kasim rió. Lo sabrá. Después de que Kasim y sus hombres se marcharan, Tony no preguntó de dónde venía la voz, sino que siguió dibujando planos en el banco de trabajo. Ethan y Mia lo comentaron y decidieron que era el momento de dejar de lado las reservas y trabajar juntos. Tony, tengo un secreto que contarte. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa?
Tony dejó lo que estaba haciendo y miró a Ethan. Recuerda mantener la calma y mira a tu derecha, dijo Ethan. Tony respiró hondo un par de veces y giró lentamente la cabeza. Uf. Mia mostró los dientes y las garras, saltando justo delante de Tony. Sobresaltado, Tony echó la cabeza hacia atrás, fijándose en el cuerpo etéreo de Mia y su figura levitando sobre el suelo. A veces hablabas sola, y pensé que estabas herida o que tenías doble personalidad, dijo Tony sin poder evitarlo. No me lo esperaba y... Ethan sonrió. Mia también fue una víctima. Su aldea y todo lo que tenía fue destruido por un misil. Ahora es un fantasma. Al oír esto, Tony guardó silencio y, tras un largo rato, logró articular una frase. El misil lo fabricó Industrias Stark, ¿verdad? Mia se puso boca abajo, mirándolo desde abajo. ¿Estás llorando? No digas tonterías, ¿qué va a saber un niño pequeño? Tony se levantó de un salto, como si lo hubieran pisado, y se secó la cara. Sacó varios planos. Los dibujos que contenían formaban la armadura de Iron Man. Esta es la herramienta que necesitamos para escapar. La llamaré Mark I. Un poco fea, pero impresionante. Ethan y Tony intercambiaron una mirada. Inexplicablemente, sintió que aquel genio arrogante, alcohólico y excesivamente lujurioso estaba cambiando de tema a propósito. En fin, después de que los tres se sinceraran, la Mark I entró oficialmente en la fase de producción. Mia se encargó de la vigilancia, avisándoles de los soldados que llegaban de repente a inspeccionar la producción e interfiriendo mentalmente con quienes se preparaban para una inspección minuciosa. Tony estaba a cargo de todos los procesos de producción importantes, incluyendo diversos dispositivos de transmisión, el diseño de circuitos y la compatibilidad de las armas. Ethan seguía las instrucciones de Tony, ayudando con soldaduras sencillas y la construcción de las placas exteriores de la armadura. Durante los descansos, los tres también discutían sobre el sutra de los tres pilares de la corona del corazón. Tony no entendía el idioma, pero su erudición le permitía relacionar rápidamente la traducción con algunas leyendas o mitos regionales. Cuando la discusión se acaloraba, un engranaje casi imperceptible e ilusorio se imprimía lentamente en el dorso de la mano derecha de Tony. A veces, Tony sentía inexplicablemente que la situación actual no era mala. Todos los años que había vivido parecían menos significativos que esos 2 o 3 meses. Pero el tiempo se agotaba. Lazar y su equipo habían soportado meses sin armamento avanzado y comenzaban a sentir el desgaste. Ya no podían lanzar misiles indiscriminadamente. Su área de control se reducía. 10 de junio, noche. Habían transcurrido más de 3 meses desde el secuestro de Tony. Obadiah ya no soportaba que Tony siguiera vivo, sobre todo porque los militares lo habían estado buscando incansablemente. Cada segundo de retraso aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Dime. Han pasado 3 meses. ¿Por qué no han conseguido la tecnología de producción industrial? Gritó Obadiah al teléfono. La está fabricando. ¿Cómo voy a saber cuánto tiempo tardará? Replicó Lazar, igualmente frustrado. Obadiah entrecerró los ojos. Parecía que no se podía permitir que esta gente siguiera viviendo. Se estaban descontrolando. Dame el vídeo de vigilancia. Así podré ver en qué fase están. No, si te lo doy todo, lo descubrirás. Acordamos pago contra reembolso, se negó Lazar tajantemente. Solo tienes que darme algunos fragmentos. Dijo Obadiah, conteniendo a duras penas su ira. Tras dudar un instante, Lazar recortó algunos fragmentos del vídeo de vigilancia y se los envió a Obadiah a través de un canal encriptado. Tras observar solo unos segundos, Obadiah se dio cuenta de inmediato de que Tony no estaba fabricando misiles. Grupo de idiotas. Los engañamos. Está construyendo una especie de traje de escape. Rápido. Destruyan todo lo que tiene y váyanse ya. Gritó Obadiah frenéticamente. ¿Qué? Exclamó Lazar, guiando a sus hombres hacia la celda de la cueva. Sin embargo, Mia lo había visto todo. Han notado que algo anda mal. ¿Podemos activarlo ya? Preguntó Mia, deslizándose por la pared de vuelta a la cueva, un paso por delante de ellos. No, los ajustes finales y el ensamblaje aún no están terminados, dijo Tony, mirando la armadura sin terminar en el estante de ensamblaje. Mia, ¿puedes darnos una noche más? Preguntó Ethan. Haré lo que pueda. Respondió Mia, comenzando a extraer energía espiritual de la llave de cobre. No había avanzado nada en los últimos 3 meses. ¡Bang! La puerta de la celda se abrió de golpe. Lazar miró el estante de ensamblaje. En efecto, aquello no parecía un misil. Has traicionado mi confianza.
Parece que tendré que darte una lección. Lazar estrelló a Ethan contra la mesa, tomó un cuenco de hierro fundido del fuego cercano con unas tenazas y se preparó para lavarle la cara a Ethan. Espera. Mataste a mi asistente. ¿No vas a cumplir tu promesa? Gritó Tony, colocando la mano sobre el detonador, listo para arder en llamas. Mia miró fijamente al Lazar. Su energía espiritual se transformaba en poder mental, penetrando su cerebro e influyendo en sus pensamientos. Lazar había planeado intimidarlo primero, pero de repente pensó que debía escuchar la explicación de Tony. Después de todo, Obadiah podría no ser de fiar. Este es el sistema de misiles Jericho. Casi hemos terminado de ensamblar el lanzador. Tony señaló la armadura Mark sin terminar, aliviado de que las extremidades fueran las últimas piezas ensambladas. Al menos ahora no tenía que explicar por qué el lanzamisiles tenía extremidades. ¿Lanzador? Lazar miró el objeto cilíndrico. Claro, este es el misil más avanzado. No te creerás que es como un lanzacohetes, que puedes cogerlo y usarlo así como así, ¿verdad? Preguntó Tony. Lazar frunció el ceño. Pero algunos dicen que estás construyendo un dispositivo de escape, no un misil. Ja, se burló Tony. ¿Quieres decir que hay alguien en este mundo que sabe más de mis misiles que yo? Lazar vaciló. Tony aprovechó su ventaja. Además, ¿cómo puede escapar una estructura metálica? ¿Lanzándola hacia la cima de una cueva? Mia, diseccionando el subconsciente de Lazar y sus habilidades analíticas perfeccionadas durante años de combate, se hizo pasar por su voz interior, diciéndole constantemente que debía escuchar a los profesionales, y que esta persona era la más profesional. Lazar seguía sintiendo que algo no cuadraba. ¿Cuánto falta? Una noche. ¿Y, está listo tu helicóptero? Tony cambió de tema de inmediato. Listo, pero si no veo nada mañana, será tu tumba. Lazar empujó a Ethan al suelo, y el hierro fundido que tenía en la mano se derramó con un chisporroteo. Después de que Lazar y sus hombres se marcharan, Ethan se levantó lentamente. El hierro fundido había estado a menos de 10 centímetros de él en su punto más cercano. Tony suspiró, retiró los dedos del detonador del reactor y comenzó a dar instrucciones a los demás para que terminaran el trabajo final en el punto ciego de la vigilancia. A primera hora de la mañana siguiente, el Mark I estaba a un paso de estar listo. El piloto había entrado. Pero si Tony permanecía fuera de la vista un poco más, el enemigo seguramente irrumpiría. La instalación y activación del programa tardará 10 minutos. No te preocupes, déjalo en mis manos. Mia levantó una pequeña vara. Ahora podía interferir sutilmente con la realidad, y había usado la vara, impregnada de polvo, para grabar numerosas runas discretas en la pared exterior de la puerta de la celda. Ethan cogió el arma que Tony había estado fabricando. Seré tu última línea de defensa. Esta vez, ganaremos. De acuerdo. Tony confió todo a sus compañeros y se puso la armadura. Mientras Ethan se colocaba la última máscara, el programa comenzó a activarse. Menos de medio minuto después de salir de la vigilancia, el monitor hizo sonar una alarma. Se oyeron pasos apresurados. Mia apoyó la mano contra la pared. La energía espiritual que fluía de la llave de cobre la atravesaba e inyectaba en el arreglo ritual. Una alucinación. Exclamó en pastún. Destellos de luz surgieron, creando una ilusión realista en la estrecha cueva, engañando a cualquiera que osara acercarse. Dentro, Raza observó cómo sus hombres, que habían cargado al ataque, de repente empezaron a deambular como borrachos y se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápido, invoquen a la sacerdotisa Ira. No hacía falta invocarla. Ira presentía que algo andaba mal en cuanto comenzó el ritual. Las fluctuaciones eran demasiado evidentes, pero notarlas no significaba que pudieran resolverse. Los efectos son estables, las estructuras están firmemente conectadas. Este es un hechizo sistemático y académico. Observó Ira. Sea lo que sea, debemos resolverlo ahora. Insistió Lazar. Ira carecía de confianza. Sentía que la hechicera en su interior era más profesional que ella. Alzando las manos, canalizó sus emociones, extrayendo su energía, usando su fuerza vital como consumible del hechizo. El rostro de Ira palideció rápidamente, sus manos envueltas en un arcoíris de luz. Rayo arcoíris. Con un poderoso impulso, el rayo impactó directamente contra la ilusión. El rayo concentrado rebotó por la cueva, destrozando la ilusión en un caos absoluto. La intrusión del hechizo ajeno activó el mecanismo de contraataque automático del ritual. La parte disipada de la ilusión se transformó en proyectiles de energía mental, disparados directamente hacia el ángulo de ataque del rayo arcoíris.
Zas. Un dolor agudo atravesó la mente de Ira, y cayó de rodillas, la sangre brotando a borbotones de sus 7 orificios y goteando al suelo. Sintió un dolor sofocante y se aferró con fuerza al rosario que llevaba al cuello, rogando a Shuwen que estabilizara su mente. Al ver que la ilusión, que acababa de volverse algo caótica, comenzaba a recuperarse, Lazar alzó el lanzagranadas y, sin importarle la dirección en la que se hubiera propagado, disparó directamente. ¡Bum! Los conjuros en la pared se hicieron añicos con la explosión, la ilusión comenzó a disiparse y los soldados que antes estaban atrapados cayeron al suelo, con los cuerpos acribillados por la metralla. Menuda cosa, esto funciona mejor, dijo Lazar, echando el arma al hombro con desdén, mientras los soldados a su lado comenzaban a avanzar con cautela. Dentro de la cueva, Mia, cuyo ritual había sido interrumpido a la fuerza, fue repelida por la formación. Debido a que el ritual estaba diseñado para proteger al lanzador, el impacto que sufrió Mia fue mínimo, ya que la llave de cobre lo bloqueó por completo. Por lo tanto, solo sintió un ligero mareo, pero la llave de cobre se agrietó. Ethan miró la barra de progreso en la computadora, que marcaba un 80%, sacó la llave de cobre de su bolsillo y la guardó en su armadura. Ethan. Aún hay tiempo. Gritó Tony. Incluso si se quedaba quieto, las balas no podían penetrarlo, y en cuanto a los explosivos, eso sería cuestión de suerte. Te daré algo de tiempo, luego toma a Mia y salgamos de aquí. Ethan levantó su arma, miró a la mareada Mia y sonrió. Es como mi hija. Si estuviera viva, no importa. En la urgencia, Ethan no se dio cuenta de que la imagen de la mareada Mia ya no se formaba en su mente. Descubrió la existencia de Mia por completo por su cuenta. Al ver alejarse a Ethan, Tony divisó un halo de luz solar tras él, como un fantasma. La puerta de la cueva ya había sido derribada. Sus refuerzos adicionales resultaron en gran medida ineficaces, ya que se trataba de una zona vigilada. Ethan y los 2 soldados se vieron casi simultáneamente. ¡Bang! La frente de un soldado, ensangrentada, cayó al suelo. Ethan giró su arma con calma, sintiéndose en un estado extraño. Toda la información captada por sus 5 sentidos era memorizada por su cerebro, que la combinaba rápidamente según sus necesidades, formando un mapa tridimensional. Incluso predecía el punto de impacto de la bala basándose en la dirección de su arma, como un puntero en un videojuego. Combinado con la precisión de un neurocirujano de élite, Ethan se sentía como si estuviera jugando al Counter-Strike, pero con la opción de disparos activada. ¡Bang! 2 disparos más abatieron a 2 soldados que avanzaban sobre sus camaradas caídos. Al instante siguiente, varias granadas fueron lanzadas a través de la entrada de la cueva. El cerebro de Ethan, como una supercomputadora, calculó la trayectoria del rebote y el radio de explosión estimado en el instante en que sus ojos captaron las granadas. No resultaría herido. Ethan no se movió. ¡Pum! Tras la explosión, la metralla lo alcanzó directamente. Había calculado mal la trayectoria, ya que esto realmente implica un poco de suerte. Incluso con las granadas estándar de Industrias Stark, la metralla se dispersa en distintas direcciones al detonar con el mismo ángulo. Sintió un dolor agudo en el pecho. Ethan bajó la mirada. La información sobre sus múltiples heridas inundó su mente. Ningún órgano vital había sido alcanzado. Era improbable que muriera pronto. Su adrenalina ya estaba al máximo y no sintió dolor adicional. Su mano se mantuvo increíblemente firme, abatiendo a varios soldados más. Había llegado a su límite y la visión de Ethan comenzó a nublarse y el mapa tridimensional en su mente empezó a desmoronarse. Ya basta. Un brazo de acero sostenía a Ethan por la espalda. Tony Stark llegó al campo de batalla, protegiendo a Ethan antes de abrir fuego con todas sus fuerzas. Una lluvia de balas barrió a todos los enemigos frente a él. Mia, recuperándose, comenzó a guiar a Tony hacia el peligro, permitiéndole cargar a Ethan con un solo brazo mientras se abría paso a tiros fuera de la cueva, ileso. Detrás de él, los cuerpos de Lazar y Kasim yacían amontonados, indistinguibles de los soldados rasos que los rodeaban. El campamento era ahora un caos total, pero las ametralladoras pesadas en la ladera seguían rugiendo, y las balas impedían que Tony se aventurara a salir. Protegiéndose con su máscara, Tony echó un vistazo al campamento y luego abrió el lanzamisiles en miniatura de su brazo izquierdo. Un misil impactó directamente en el depósito de municiones, provocando una violenta explosión que lanzó por los aires a medio campamento. Tal como Tony había predicho, algunos fragmentos rebotaron y enviaron al artillero a decenas de metros de distancia, directo a su perdición. Mia extendió las manos, su energía mental expandiéndose.
Tony, ya podemos irnos. Solo hay una mujer cerca, alejándose del campo de batalla, dijo Mia. Ira tuvo una suerte increíble, o quizás una cobardía asombrosa. Apenas se había recuperado un poco antes de empezar a huir. Sin embargo, cuando la energía mental de Mia recorrió las cuentas del rosario, estas brillaron. Ira se detuvo en seco, con todo el cuerpo rígido. Una fluctuación de energía que nunca había visto. ¿Un nuevo dios demonio? Una voz extraña salió de su boca, y luego se volvió hacia Tony, que se preparaba para el despegue. Encendido. Nos vamos. Rugió Tony, y llamas brotaron de su improvisado lanzamisiles mientras él y Ethan se elevaban hacia el cielo. Mia acababa de suspirar aliviada cuando un mensaje inundó su mente de repente. Era una imagen del futuro. Una cuenta del rosario salió disparada desde lejos, atravesando sus armaduras y el abdomen de Tony donde se encontraba la llave de bronce sin que se dieran cuenta. Mia vio a Tony tropezar y caer a lo lejos. Ella y Ethan probablemente murieron en el acto. Fuera de ese mundo, Xie Wimin entrecerró los ojos. Lo vio. Era el anciano cerca, contándole a Mia sobre el futuro. ¿Estaba ayudando? Xie Wimin no sabía por qué el anciano hacía eso, pero Mia era una de los suyos. Una oleada de energía descendió del cielo, transformándose en una bendición que penetró en el cuerpo de Mia. El anciano alzó la vista, mirando hacia la dimensión de Xie Wimin, antes de cruzar el portal y marcharse. Mia, fortalecida, reaccionó con rapidez, girando la cabeza hacia donde el rosario había proyectado la imagen del futuro. En la cima de la colina, todo lo relacionado con Ira se había reducido a polvo, todo el poder acumulado convergiendo en un único rosario. Era demasiado tarde. Mia permaneció sorprendentemente tranquila. Atacar a Ira o bloquear el rosario era imprudente. Solo quedaba una opción. Exprimiendo toda la energía espiritual que podía controlar, Mia lanzó a Tony a un lado con todas sus fuerzas. Antes de que Tony pudiera reaccionar, oyó un silbido cuando algo rozó su armadura, abriendo un pequeño agujero en la ladera de la montaña. «Mia. Mia», gritó varias veces, pero no obtuvo respuesta. El pánico se apoderó de ella. Apretando los dientes, voló unos 2 kilómetros, con el combustible de su mochila agotado, y aterrizó en el desierto. Tony salió tambaleándose de su armadura, ignorando el sol abrasador. Dejó a Ethan tendido en el suelo y usó su ropa como vendaje improvisado para detener la hemorragia. Luego, sacó una llave de latón de su cintura. Estaba llena de grietas que se extendían, y Tony temía que se hiciera añicos en cualquier momento. «Mia. Mia». La voz de Tony temblaba por las lágrimas. Habían sobrevivido. No podía ser el único con vida. «No, nos defraudes», la débil voz de Mia resonó en sus oídos, y Tony entró en pánico. Por suerte, la llave se había estabilizado. Eran alrededor de las 11 de la mañana, una de las horas más calurosas en el desierto. La mejor opción ahora era abandonar a Ethan y Mia e intentar sobrevivir solos. La condensación restante en la armadura prolongaría su vida. Sin embargo, Tony rechazó esta opción. Desplegó la armadura por completo, colocándola sobre el inconsciente Ethan como un parasol. Sin importar si llegaban perseguidores, sin importar si lo encontraban refuerzos, Tony decidió quedarse al lado de su compañero. Siempre hay cosas más importantes que la vida. Tony se sentó junto a Ethan, humedeciéndose los labios con agua fría. La llave de latón descansaba en el bolsillo de su chaqueta. Por suerte, el infierno aún no planeaba llevárselo. 2 horas después, el sonido de las hélices de un helicóptero llegó a los oídos de Tony. Se puso de pie, alzó la mano derecha y la agitó con fuerza hacia el pequeño punto en el cielo. En ese instante, el empresario que se enriquecía con los misiles murió en el desierto, e Iron Man renació entre llamas. Base aérea de Bagram. Tony estaba sentado fuera del quirófano. Sus heridas ya habían sido tratadas. Le habían insertado una vía intravenosa en el dorso de la mano derecha, y la medicación fluía lentamente para reponer el agotamiento físico causado por el sol abrasador y el encarcelamiento. Toc, toc, toc. Se oyeron pasos, y Tony alzó la vista para ver a su amigo James Rhodes. «Estará bien», dijo Rhodes, dándole una palmada en el hombro y sentándose a su lado. Tony forzó una sonrisa, aferrándose con la mano izquierda a una llave de latón, con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos. Recuerda el primer dominio web. Toan.com. La luz indicadora de la puerta del quirófano se atenuó. Tony se levantó rápidamente y miró al médico. La cirugía fue todo un éxito y el paciente está fuera de peligro.
Sin embargo, sufre desnutrición grave, una infección bacteriana y una importante pérdida de sangre, por lo que necesita reposo, dijo el médico, quitándose la mascarilla. ¿Cuándo despertará? ¿Podemos verlo? Preguntó Rhodes dirigiéndose a Tony. La anestesia debería pasar en media hora si todo va bien. La breve reunión no debería tener mucho impacto, pero por favor, asegúrese de que el paciente permanezca tranquilo, aconsejó el médico. Muchas gracias, dijo Tony al médico. El médico asintió y se marchó, mientras Rhodes miraba a Tony con sorpresa. ¿Me das las gracias? Este no es el genio cabrón que conozco desde hace décadas. Rhodes se apoyó contra la pared. Parece que esta experiencia te ha cambiado bastante. Sí, como un renacimiento, dijo Tony con un largo suspiro de alivio. Una hora después. Dentro de la base, en la unidad de cuidados intensivos, Ethan colaboraba con las enfermeras y los médicos para realizar algunas comprobaciones de consciencia. Tony y Rhodes abrieron la puerta y entraron. Ethan rió, lo que le agravó la herida, provocando que le temblaran los labios. Me alegro mucho de verte con vida, dijo Ethan. Yo también, dijo Tony, sentándose en el borde de la cama y extendiendo la mano izquierda. Desafortunadamente, ocurrió algo inesperado y Mia está inconsciente. A Rhodes le temblaron las orejas al oír un nombre desconocido. Simplemente le dio la espalda y se quedó junto a la puerta, fingiendo ser sordo. ¿Todo estará bien, verdad? Preguntó Ethan. Lo prometo, dijo Tony con seriedad. La mirada de Ethan bajó hasta posarse en el reactor del pecho de Tony. ¿No debería solucionarse esto? Yo me encargo. Ya están preparando los materiales. Planeo hacer uno nuevo, dijo Tony con una sonrisa. ¡Qué bien! Ethan bostezó. Estaba algo cansado, los efectos de la sobrecarga cerebral aún no se habían disipado por completo. No te molesto más. Por cierto, cuando te sientas un poco mejor, te recogeré. Allí tengo al mejor equipo médico, continuó Tony. No será necesario. Esta es mi casa. Me quedo, replicó Ethan rotundamente. Tony asintió. Lo entendía. Ten cuidado. Llámame cuando necesites algo, o contacta a Pepper, Rhodes o los demás. Al oír su nombre, Rhodes les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Tras salir de la sala, Rhodes le entregó a Tony una lista de materiales. Todo está listo. Deberías ocuparte del problema ahora. Es solo un asunto menor, dijo Tony con seguridad. Reconstruir un reactor en miniatura era pan comido para él. No lo había hecho antes porque Ethan lo había afectado emocionalmente y no estaba de humor para lidiar con ello. En cuanto a la mejora, se ocuparía de eso cuando regresaran. De vuelta en casa, tendrían el mejor equipo y el entorno más seguro. Industrias Stark. Obadiah no pudo contener su ira. Ya se había enterado por otros medios de que Tony había escapado. Y ahora Tony estaba con Rhodes, su amigo de la infancia. No había forma de arreglar la situación. Uf, qué suerte tienes, suspiró Obadiah y aprobó la solicitud de Pepper y Abby para que los recogieran en el aeropuerto, así como el presupuesto adicional de seguridad del sistema. Con Tony fuera de juego, Pepper no podía burlar a ese viejo zorro. Además, con las restricciones de participación accionaria, el poder de Pepper se había reducido a más de la mitad en los últimos 3 meses. Pero no importaba. Obadiah ya había procesado todas las pruebas de antemano. Estaba seguro de que su comportamiento habitual sería suficiente para engañar a Tony. Lo peor que podía pasar era que todo volviera a ser como antes. El camino por delante es largo. Ya veremos. Mientras tanto, en la sucursal de Hell's Kitchen de la Mano, Chen, alias Mano Fantasma, estaba organizando la venta clandestina de armas. Se había enterado de la situación de Tony por su socio, Obadiah. Después de 3 meses de imprudencia, parecía hora de bajar un poco el ritmo. Ring ring sonó el teléfono interno encriptado. Era la señora Gao. Chen se irguió y contestó respetuosamente. Amo. Sí, tenemos una alianza con Obadiah. Tony escapó, pero aún no ha regresado a Nueva York. Entendido. Intentaré contactar a Obadiah, el objetivo es arrebatarle la llave de bronce a Tony. Tras colgar, Chen se recostó en su silla. La Mano tenía una presencia muy débil en Nueva York, perteneciendo al escalón más bajo de las fuerzas de Hell's Kitchen. Por suerte, mantenían una buena relación con Kingpin. Esta operación sería bastante difícil, pero afortunadamente, era probable que Obadiah fuera su infiltrado. Al otro lado de la línea, tras colgar, la señora Gao observó a los demás miembros. Los altos mandos de la Mano se componen principalmente de miembros con nombres en clave de 5 dedos, quienes creen en un modelo de poder basado en la mano dura.
Dedo medio, Xu Wenwu nos contactó esta vez, así que la llave de cobre que mencionó debe ser extraordinaria. Debemos prestarle más atención, dijo Alexandra Pulgar, haciendo que los demás asintieran. No creo que cooperar con él sea una buena idea. Incumplió el acuerdo y no ofreció una compensación suficiente tras extender su vida, comentó la señora Gao, también llamada Dedo Medio, quien tenía una muy mala impresión de Xu Wenwu. En general, todos eran fuerzas que habían robado el poder de Kunlun, pero existía mucha fricción entre ellos. Hablando de eso, el reino secreto de Kunlun estaba lleno de viejos testarudos que creían en la supuesta pureza mundana debe limpiarse uno mismo, pero en opinión de la señora Gao, simplemente le temían a la muerte. Además, estas personas eran extremadamente indiferentes al mundo y le daban gran importancia a la llamada teoría del linaje, como si aún vivieran en la era feudal. Pero aún le quedan algunos huesos de dragón. Necesitamos huesos de dragón nuevos. ¿Estás segura de que dará tal recompensa?, preguntó la señora Gao. No estoy segura, pero tenemos que intentarlo, respondió Soangra de inmediato. Tanto ellos como Xu Wenwu necesitaban los huesos de dragón para prolongar sus vidas, y Kunlun llevaba mucho tiempo en un estado de plegamiento dimensional cerrado, lo que dificultaba la obtención de nuevos. La próxima apertura sería dentro de 10 años, y hasta que pudieran encontrar nuevos huesos de dragón para excavar, no les quedaba más remedio que cooperar con Xu Wenwu. Votemos, dijo Alexandra. En un instante, los cuatro, excepto la señora Gao, levantaron la mano. La señora Gao entrecerró los ojos. Se suponía que Nueva York era su territorio. ¿Acaso estos tipos intentaban infiltrarse? Pero ya no había escapatoria. La señora Gao no podía enfrentarse a los otros cuatro a la vez. Entiendo. Enviaré a más gente a Nueva York, dijo la señora Gao, se levantó y se marchó. Mientras la mano intentaba intervenir en las luchas de poder internas de Industrias Stark y apoderarse de la llave de bronce, Xie Weimin recibió otra importante señal de influencia. Sin embargo, a diferencia de la anterior operación de Xiel, que pasó desapercibida, esta vez la anciana aparecía con frecuencia en la zona donde nacían las mareas, observando en silencio cómo el poder desaparecía tras atravesar la barrera interdimensional. Con Dormammu temporalmente ausente, la anciana disponía de tiempo libre, pero no parecía tener intención de interferir demasiado en las acciones de Xie Weimin, sino que estaba evaluando algo. Xie Weimin aún no comprendía del todo qué pretendía la anciana. Solo podía suponer que había visto algo del futuro usando la gema del tiempo. Hablando de eso, la gema del tiempo era demasiado poderosa en el universo. Ni siquiera el intento de Xie Weimin por imitarla le permitiría ver tan lejos ni abarcar tanto en la vasta extensión del universo. Afortunadamente, la aprobación tácita de la anciana era una buena noticia para Xie Weimin. Ya que no vas a interferir, continuaré. Xie Weimin volvió su atención a Edge Kitchen, o más precisamente, a la Capilla de los Inocentes. Comparados con otras facciones de Edge Kitchen, los Inocentes contaban con muy pocos miembros, pero su fuerza individual era considerable. Esto se debía a la ideología de su fundador, Stick, quien fuera uno de los 5 dedos de la mano y desertó en 1983. El motivo de su deserción fue su rechazo al proyecto Vacío Negro, impulsado por los otros 4 dedos, que consistía en convertir a niños con potencial extrasensorial en contenedores de armas. Durante su deserción, Stick incendió el laboratorio de Roma, matando a 3 niños que ya habían sido infectados. Pero la opinión de Madame Gao fue: tu traición no fue por lástima, sino porque creías que estaban desperdiciando buenos talentos. Stick ignoró esta evaluación semipública. Simplemente continuó atacando a la mano, matando directamente a los niños gravemente infectados, mientras que aquellos con infecciones leves eran purificados y convertidos en reservas de guerreros. Stonewall, tus cursos de entrenamiento de francotirador no son lo suficientemente intensos. Hay que aumentarlos, le dijo Stick a un hombre corpulento con las manos a la espalda. Aún no están completamente desarrollados. El sobreentrenamiento afectará gravemente su salud, replicó Stonewall. Es una elección necesaria para la supervivencia, la ley del más fuerte, la ley del mundo. Stick miró fijamente a los ojos de Stonewall. Obedece mis órdenes. Stonewall sintió esa mirada y las cicatrices de su espalda comenzaron a palpitar. En 2007, desobedeció las órdenes de Stick e intentó liberar a 3 niños infectados, por lo que Stick lo azotó, dejándole cicatrices casi permanentes. Stonewall no ignoraba los peligros de parasitar a los niños. Simplemente no podía aceptar los métodos físicos de Stick para eliminarlos.
Sobre todo porque Steve nunca había intentado tratar los parásitos a lo largo de los años. Eliminaba obstinadamente a todo aquel que llegaba a la línea de exterminio. Al ver que Stonewall dejaba de discutir, Stick se dio la vuelta y se marchó. Stonewall caminó sin rumbo desde el sótano hasta la superficie. Detrás de él se alzaba una iglesia, uno de los escondites de la sociedad pura. Ring ring. Sonó el celular. Stonewall miró el teléfono de su esposa, se enderezó rápidamente y contestó. Hola. Papá tilde, se oyó una dulce voz al otro lado de la línea. Era su hija. Valentina tilde, ¿qué pasa? Stonewall se puso nervioso. Papá, ¿cuándo vuelves a casa? Preguntó Valentina. El mes que viene, tengo vacaciones y vendré a verte, dijo Stonewall con una sonrisa. Entonces será mejor que te des prisa, mamá no se ha sentido bien últimamente, tiene fiebre y suda mucho y... Antes de que Valentina pudiera terminar de hablar, le quitaron el teléfono. No le hagas caso a sus tonterías, solo me siento un poco mal, ya tomé medicina, no es nada grave, se oyó la voz de su esposa. ¿Estás segura? Puedo pedir permiso e irme a casa ahora mismo, o puedes venir aquí e ir a un hospital grande para un chequeo, dijo Stonewall. No hace falta, concéntrate en tu trabajo, ya estamos sin hogar, no podemos perderlo también, respondió su esposa apresuradamente. La falta de hogar a la que se refería era la consecuencia del colapso de la Unión Soviética en 1991, un cambio en el orden mundial. Stonewall y su esposa habían sido miembros de la KGB, habiendo abandonado su hogar en 1989 y 1991 respectivamente. Más tarde, Steve valoró a Stonewall como instructor de francotiradores, y al mismo tiempo, conoció a su esposa y formó una familia. Cuando Steve desertó, él y su esposa lo siguieron. Tras conversar unos minutos más, Stonewall se excusó y colgó el teléfono. Inmediatamente después, Stonewall se apoyó contra la pared exterior de la iglesia, con el rostro cubierto de sudor por el intenso dolor nervioso. Durante una misión en 2003, Stonewall fue infectado por el vacío negro. De adulto, su sistema nervioso era estable y la infección no era grave, pero el intenso dolor era inevitable. Oye, grandote, ¿estás bien? Preguntó una voz a su lado. Stonewall se giró a pesar del dolor y vio que quien hablaba era una joven asiática rubia con una marca azul en la frente y un par de grandes luces en el pecho que llamaban mucho la atención. Estoy bien, solo me duele un poco el estómago. No lo parece, dijo la mujer, mirando hacia la iglesia. ¿Eres de la sociedad pura? Stonewall inmediatamente buscó la pistola que llevaba en la cintura. En ese instante, un rayo de luz verde le rozó la mano derecha y Stonewall perdió completamente la sensibilidad. Al volver a mirar a la mujer, Stonewall notó un tenue brillo verde que emanaba de su mano, como una hoja extensible sin empuñadura. La mujer se abalanzó sobre ella y, por donde pasaba la hoja, la carne quedaba paralizada al instante. En cuestión de segundos, Stonewall se desplomó al suelo, como carne en una tabla de cortar, incapaz siquiera de gritar. Todo sucedió demasiado rápido. Una de las salidas del sótano daba a un callejón cerca de la iglesia, y nadie prestaba atención a lo que ocurría allí. Stonewall, impotente, se dejó llevar, observando cómo la persona, con una fuerza y agilidad asombrosas, saltaba entre las paredes, transportándolo directamente a otro callejón aún más apartado. La cayó de la mano. Exclamó Stonewall, recuperando el habla tras la bofetada de la mujer. Ella lo ignoró. La hoja giró varias veces dentro del cuerpo de Stonewall antes de extraer un gusano que se retorcía con 2 dedos, mostrárselo a sus ojos y arrojarlo al suelo. Acto seguido, selló el cuerpo con la mano derecha, y una llamarada redujo el gusano a cenizas. Stonewall quedó atónito. El insecto era una larva del vacío negro. Por lo que sabía, ni siquiera la mano podía extraer el parásito del cuerpo de una persona infectada a menos que la mataran directamente. La mujer le dio unas palmaditas más, y Stonewall se dio cuenta de que había recuperado el control de su cuerpo. ¿Quién eres? Preguntó Stonewall sin poder evitarlo. Tsunade, Senju Tsunade, dijo Tsunade, aplaudiendo. Tsunade es el poder que Xie Wimin proyectó recientemente sobre la Tierra. Para comprobar si el anciano realmente lo aprobaba, Xie Wimin ni siquiera usó un escudo esta vez, imitando directamente a una sola entidad con su poder. Este tipo de fluctuación casi con seguridad sería detectada por el sistema de vigilancia del templo del anciano, pero dado que los monjes y hechiceros del templo no han acudido, parece que el anciano efectivamente lo ha permitido.